tablita, ¿ya? M mayúscula, que es la letra que va a representarla. L cubo entre T. Por lo tanto, ¿eso qué sería? L cubo T a la menos 1. Pues. Ah, ya. L cubo T a la menos 1. Eso vendría a ser el famoso caudal, ¿no? Otro, por ejemplo, a ver, veamos rapidito. Velocidad metros por segundo. En algunos casos vas a sacar de la unidad nomás, ¿no? Metros por segundo, entonces sería LT a la menos 1, ¿no? Metros, L, segundos T, LT a la menos 1. Luego tendríamos de repente aceleración, metros por segundo al cuadrado, que sería LT a la menos 2. Y si quieres fuerza, ya no lo puedes sacar de la unidad porque la unidad no te va a dar la dimensión, ya que la unidad se mide en newtons. Pero recordamos la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza igual masa por aceleración. Entonces, la dimensión de fuerza sería la dimensión de la masa m por la dimensión de la aceleración LT a la menos 2 y automáticamente ya lo tienes. Aunque la fuerza, como es muy usada en los ejercicios, fácil que la dimensión de la fuerza ya te lo has aprendido de memoria, ¿sí o no? Ya está, entonces así, ¿no? Vas aplicando. Más que demostrar, esto es aplicar, ¿no? Recordar algunas ecuaciones si es que ya tienes cierta experiencia y si no tienes cierta experiencia, pues a medida que vamos viendo los temas vas a enlazar uno con otro y lo vas a poder hallar. Por ejemplo, por aquí, trabajo mecánico. Trabajo mecánico. La unidad del trabajo mecánico viene a ser el joule. ¿Y cómo se calcula el trabajo? Se calcula la fuerza por el desplazamiento. Entonces, la dimensión del trabajo sería la dimensión de la fuerza, mlt a la menos 2, multiplicado por el desplazamiento que es L. Por lo tanto, esa dimensión sería ml cuadrado t a la menos 2. Entonces, acá tendríamos ml cuadrado t a la menos 2. Listo, eso sería de trabajo mecánico. Si nosotros queremos, por ejemplo, hablar de la presión, se mide en pascales, ¿no? Y la presión, ¿cuál sería su dimensión? A ver, gente, vamos, confiésame en el chat. ¿Cuál sería su dimensión? Vamos, ¿tú qué opinas? Rapidix, Rapidix. ML a la menos 1, T a la menos 2, claro, porque sería fuerza entre área nada más. ¿No? Y así vas armando la tablita, ¿no? Presión, fuerza entre área, ¿no? En cuestiones de dimensión sería MLT a la menos 2 dividido entre el área, que sería L cuadrado. Divide por ahí eso, leyes de exponentes, ML a la menos 1, T a la menos 2. Y así, mira, ¿no? Bastante sencillo el asunto. Otro que es bastante conocido, ¿no? Que debí ponerlo un poquito más arriba, pero acá lo ponemos, densidad, ¿no? Unidad kilogramo por metro cúbico, ¿no? Entonces, kilogramo es masa, metro cúbico L cubo, entonces acá te va a salir ML a la menos 3. Perfecto, ¿ya? Perfecto, perfecto ahí. Pregunta, carga eléctrica. Vamos, se empieza a poner interesante. Carga eléctrica. La unidad del sistema internacional es el Coulomb. ¿Cuál sería su dimensión? Ahí está, muy bien, IT. Profe, ¿por qué es IT? Porque se define que la carga neta que pasa a través de un conductor es la intensidad de corriente por intervalo de tiempo. En cuestión de dimensiones, IT. Entonces por acá tendríamos IT. Ya, sería carga eléctrica. A ver, pregunta. Si nosotros queremos, mira, acá te agarro, ¿ah? Potencial eléctrico. A ver, potencial eléctrico. El potencial eléctrico se mide en la unidad llamada volts, por si acaso. ¿Ya? Volts. ¿Cuál sería la dimensión de eso? Ahí está. Ahí ya te agarré. Claro, los primeros, los más comunes, bueno, ese es más bien conocido, pues, ¿no? ¿No? De repente tienes tu cuaderno ahí al costado, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero potencial eléctrico ya cambió, ¿ah? ITL a la menos 2. No. Y a la menos 3, ML cuadrado a la menos 3. Me parece que sí. ¿La ley de Ohm? No, no aplicamos la ley de Ohm aquí. Mira, si tú quieres aplicar ley de Ohm, digamos que quieres comprobar, ¿no? Más que memorizarte, ¿no? Si tú quieres aplicar acá la ley de Ohm, no vas a poder, porque la dimensión del potencial es lo mismo que la dimensión de voltaje, ¿cierto? La dimensión de la corriente es el I, pero tienes el problema de la dimensión de la resistencia, ¿sí? No lo conoces. Entonces, ¿cómo demostrar o cómo encontrar cuál es la dimensión del potencial, ¿no? ¿Ya? Y R es igual a, pero R es el problema, pues. Mira,
¿Esto sabes de dónde sale más fácil? De la definición de lo que es potencial eléctrico. ¿Cuál es esa definición? El potencial eléctrico, ¿sabes cómo se define? El potencial eléctrico se define, y esto lo dice todos los libros, ¿ah? Todos los profes te enseñan esto, pero como no es una fórmula, muchos no se acuerdan, porque esta fórmula no se utiliza, porque es definición. El potencial se define como trabajo realizado por unidad de carga. Así, mira, trabajo por unidad de carga. Así se define el potencial. Y ahí ya salió, pues. Ahí ya salió. Con esto ya salió. Bueno, por ahí ya me lo están dando el valor, ¿no? Trabajo ml cuadrado t a la menos 2 dividido entre la carga y t. Ahí está, ¿no? A ver, ml cuadrado t a la menos 3 y a la menos 1. Ahí está. Ahora sí puedo decirle a todos los chicos, sí, perfecto. Si lo has hecho de esa manera, pues te felicito. Ml cuadrado t a la menos 3 y a la menos 1. Recomendación: no aprendas todo de memoria porque no es necesario, ¿ya? No es necesario, ¿no? Esta es la definición de lo que sería potencial eléctrico, ¿ya? Esta de acá la definición. Y te apuesto que sí lo sabías en realidad, sí te enseñaron, en tu cuaderno te apuesto que dice esto, pero no lo tuviste en consideración, ¿no? No lo consideraste como importante y ahí está. Pero bueno, ya está. A ver, por acá. Campo eléctrico. Ya, más que me digas cuánto es, cuál es su dimensión, la unidad de Newton sobre Coulomb, ¿cómo podría encontrar la dimensión del campo eléctrico? A ver, ¿tú qué opinas? ¿Cómo encontramos la dimensión del campo eléctrico? A ver, gente, ¿tú qué opinas? Dímelo. Dímelo, vamos, dímelo todo y exagera. ¿Cómo encontramos el campo eléctrico, su dimensión? Uy, no quiero que me digas cuál es su dimensión, ¿ah? Quiero que me digas cómo. Ahí nos acordamos de que la fuerza eléctrica, cuando un campo eléctrico es homogéneo, es el campo multiplicado por la carga. Dimensionalmente, fuerza mLT a la menos 2, dimensión de campo eléctrico y dimensión de la carga IT, ¿sí o no? Y de acá sacas la dimensión del campo, que sería mLT a la menos 3 y a la menos 1. Ya está, ya ves. mLT a la menos 3 y a la menos 1. Tú sabes que en esta última admisión vino análisis dimensional, ¿sí o no? ¿No? Si tú postulaste las dos últimas fechas del examen de admisión, vino análisis dimensional. ¿Y sabes cuál es lo curioso, no? ¿Cuál es lo curioso de análisis dimensional? Que muchas veces, al igual que otros temas, ¿no? Siempre se dice, no, eso ya no viene hace tiempo, ya no viene, y quizá al lado viene, ¿no? Mata gente eres, ¿no? Mata gente eres, ¿no? Por eso que acá vamos a hacer todos los temas, ¿ya? Todos los temas lo vamos a hacer, ¿ah? Todos los temas lo vamos a hacer. Así que, por favor, piensa en algo también. Esto es una recomendación de mi parte, ¿ya? Es un tip. Tienes diciembre, enero, febrero y parte de marzo, porque seguramente el examen va a ser a mediados de marzo. Ya, entonces tienes tiempo para estudiar todos los temas, toda la teoría. Tienes tiempo. Cuando estemos a un mes del examen, ahí ya no tienes tiempo, evidentemente. ¿Y qué haces ahí? Estudia los temas más frecuentes. ¿De acuerdo? ¿Está bien o no? Que se prepare el examen porque voy asesino. Claro, ahora tú sí vas a ir a sacarle la mugre, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Háblame. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hallo la resistencia, la dimensión de la resistencia eléctrica? Avísame. Claro, ahora sí le metes el vir, pues. Claro, ahora sí, sin miedo, ¿no? El vir. El voltaje es igual a la corriente por resistencia. Profe, ¿por qué? Porque ya tienes el potencial, pues, hijo, y el potencial es lo mismo que el voltaje. Entonces sería ml cuadrado t a la menos 3 y a la menos 1. La corriente I y la dimensión de R, uff, sale facilito porque esto pasa a dividir. Entonces sería ml cuadrado t a la menos 3 y a la menos 2. ¿Ya ves? ¿Por qué vas a estar sufriendo con una listaza enorme, teniendo ahí tu acordeón que vas repasando en el carro? No, acá es un poco de astucia más que nada, ¿no? Un poco de conocimiento, sí, y bueno, es una parte importante, pero más que nada es astucia, ¿no? Entonces, ya, acá tenemos la resistencia eléctrica. Listo. Por ahí algunos que vamos a usar de repente rapidez angular,
¿ya? Esto es facilito, pero te quiero preguntar igual. Su unidad viene a ser radianes por segundo y su dimensión viene a ser t a la menos uno. Y quiero que me digas, por favor, por qué los radianes no son considerados aquí. ¿Por qué los radianes no considero como dimensión? ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre que recibe? Vamos, vamos, vamos. ¿Es un número? No, no es un número, no es un número. Esa dimensional sí, pero no es un número, ¿ya? Lo que pasa con los ángulos, lo que pasa con el ángulo, ¿ya? No es un número, ¿ya? Es una cantidad física, ¿no? Es una cantidad matemática, mejor dicho, pero no amerita una unidad. Y acá muchos van a saltar. Profe, ¿cómo que no tiene unidad? Sí tiene unidad. Yo me acuerdo que mi profe de trigo puso pi medio radianes. Ya, para la física esto no es una unidad, dijo. Esto se llama, ¿sabes qué cosa? Unidad referencial. ¿Cómo es eso? Quiere decir que le ponemos una unidad para que sepa que se trata de un ángulo, porque si no sería solamente pi medios y alguien puede interpretarlo como 3.14159 entre 2 y seguiría siendo otro número. Pero nosotros queremos que signifique un ángulo, 90 grados perpendiculares, ¿sí o no? Entonces utiliza radianes, que es una unidad referencial. Pero la dimensión de todo ángulo, vamos a llamarle alfa, va a ser uno. La dimensión de todo ángulo va a ser uno. Eso se dice que es adimensional. ¿Y por qué es uno? Porque esta abertura, el ángulo mide la abertura entre dos rectas, entre dos segmentos, ya no está relacionado a ningún fenómeno físico. Por lo tanto, no es una magnitud. Ojo, se puede medir usando un instrumento que llamamos transportador, pero no tiene sentido en la física. Es un concepto matemático, un concepto abstracto. ¿Ya? Cuando son adimensionales es uno. Así es adimensional por presentar valor. No, no es por presentar valor, sino que es adimensional por ser un ángulo. Un ángulo no tiene, vamos a decirlo así, no tiene un impacto en un fenómeno físico. ¿Ya? Es simplemente un dato matemático que nos va a ayudar en ciertos casos, pero no tiene un impacto en un fenómeno físico. Por lo tanto, se considera adimensional. Rapidez angular es igual que frecuencia, profe. En cuestiones de dimensión, sí. ¿Ya? En cuestiones de dimensión es correcto lo que me dices. La dimensión de la rapidez angular y la dimensión de la frecuencia, niños, son iguales. ¿Por qué? Porque la rapidez angular, mientras que lo vamos a medir en radianes por segundo, la frecuencia lo vamos a medir en hertz, que sería 1/segundo. Entonces, la dimensión de la rapidez angular y la dimensión de la frecuencia van a ser iguales y en este caso ya sabes, t a la menos 1. Y por último, vamos a hablar de la aceleración angular. Ojo, la lista es interminable, tienes un montón de unidades. Pequeño review de las magnitudes y vamos a hacer por acá una pequeña observación antes de hablar del principio de homogeneidad y con eso ya pasaremos a los problemitas. Por cierres, hemos organizado el material con el maestro Arias, ¿no? Donde vamos a poner casi el 50% de las preguntas que van a ser de tipo teórica, ¿ya? Van a ser teóricos. ¿Por qué? Porque el examen de admisión está viniendo así, pues, ¿sí o no? Claro, a muchos los agarró frío eso, ¿no? Profe, yo que era full fórmula, full operación, andaba ahí como loco resolviendo y ¡pah! Me mató el examen, ¿no? Me mató el examen, ¿no? Entonces nosotros hemos dado cuenta, juntamente con Christian Barnard, que nos estábamos coordinando y nos dijo, profe, hay que meterles más teoría. Vamos, hemos dicho, vamos, para adelante. ¿Ya? Profe, no leí qué decía el plástico. ¿Cuál plástico? ¿Cuál plástico? ¿Qué te refieres? Sigo traumado con eso. Dice, profe, nos puede dejar tomar uno. Ya, todo lo que son razones trigonométricas son adimensionales. Entonces, las dimensiones del seno de, por ejemplo, de 45 grados sería uno. La dimensión del coseno de 30 grados, uno. Y así, ¿no? Todo lo que son razones trigonométricas son adimensionales. ¿Qué más? La dimensión de las constantes numéricas. Constantes numéricas. Ojo, es muy diferente decir constantes numéricas que constantes físicas, ya es muy distinto.
La dimensión de las constantes numéricas es 1. ¿A qué referimos con constante numérica? Podemos decir al pi, por ejemplo, es constante numérica. Entonces, la dimensión del pi, que es 3.1415926, es 1. La dimensión del e, ¿alguien sabe lo que es el e? A ver, ¿alguien sabe lo que es el e? Te apuesto que varios saben qué cosa es el e. Número de Euler, muy bien, la base del logaritmo natural, ¿no? Ese es el número de Euler, perfecto. Eso tiene un valor de 2,71 y decimales más. También sería 1. Esas son las constantes numéricas. Profe, las constantes físicas. Constantes físicas, ya. Acá esto es variable. Hay algunos que sí y hay otros que no. ¿Qué? ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, el I en números complejos, sigue siendo un número. Todo lo que son números que pertenecen al conjunto de los reales, naturales, imaginarios, complejos, todo lo que tú quieras, va a seguir siendo dimensión 1. ¿Ya? Claro, acá, por eso no he puesto que es igual a 1, por eso que no he puesto igual a 1. Simplemente estoy poniendo dimensión de las constantes físicas. Hay algunas que son adimensionales, sí, pero hay otras que no. Por ejemplo, el coeficiente de rozamiento estático. Coeficiente de rozamiento estático. Esto de acá es adimensional, ¿sí o no? Si tú encuentras, por ejemplo, en un ejercicio que te dice el coeficiente de rozamiento estático es 0,4, no, pues es solamente un número sin unidades, entonces eso sería 1. Pero, ¿qué pasa justo con el que me dijeron, no? Profe, el G, que es la constante de gravitación universal. No, pues. No, no, ahí no, pues, ahí no. Profe, pero si es una constante, sí, pues, hijo, pero si analizamos la constante es 8,85, ¿no? No, perdón, 6,67, ya estoy con otra constante, por 10 a la menos 11, en este caso, Newton metro cuadrado por kilogramo al cuadrado. Y sí tiene dimensión, ¿sí o no? Sí tiene dimensión. Claro, claro, la constante K la constante eléctrica de Charles Coulomb, claro, también. La aceleración de la gravedad, por ejemplo, ¿no? Profe, otra dimensional, espérate, vamos a poner acá la dimensión de G, sería entonces kilogramo metro por segundo al cuadrado. ¿Cuál sería su dimensión de esto? Este es MLT a la menos 2. Esto te va a salir M a la menos 1, L al cubo, T a la menos 2. Esa va a ser la dimensión de esta constante de gravitación universal. ¿Ya? Por ejemplo, otro cuya constante física sea adimensional. Por ejemplo, podría ser el coeficiente de restitución. ¿Se acuerdan del coeficiente de restitución o no? Claro, los exponentes también. El coeficiente de restitución, la dimensión del E, pero E que vale 1, ¿no? O E que vale 0,5. Imagínate que acá te digo, ¿no? Espérate, vamos a poner el primer ejemplo, segundo ejemplo, tercer ejemplo. Te digo, en un choque el coeficiente de restitución es 0,5. ¿Se acuerdan o no? Coeficiente de restitución. Que por cierto también vino una pregunta de conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? En el examen, ¿no? Claro, el coeficiente de restitución, en un choque el coeficiente de restitución es 0,5. Y ese coeficiente de restitución para los diversos tipos de choque se encuentran entre 0 y 1, ¿no? Como por ahí alguien lo puso, excelente. Ya, entonces ese coeficiente de restitución también sería una cantidad física adimensional. ¿Ya? Eso sería otro ejemplo. Entonces, en el caso de las constantes físicas, puede ser que sea adimensional, puede ser que no. Aquí esto sigue siendo 1. Ya está. Muy bien. Entonces, eso va a depender. Muy bien, chicos. Hasta más 5 sea un número, ¿sí o no? Sí, lo vamos a compartir en la plataforma, Ángel, no te preocupes. Todas estas imágenes, yo lo exporto como imagen, lo paso a un PDF y eso los coordinadores lo suben a su plataforma. Si no me equivoco, ahí en su carpetita azul, pero obviamente después de mi clase, ¿no? Ahí va a aparecer para que ustedes lo puedan descargar, revisar y todo eso, ¿ya? Igual lo estoy haciendo en un cuaderno, chévere, sí, eso es bueno, siempre, siempre. Profe, si las constantes físicas terminan en símbolos, entonces son dimensionales. ¿A qué te refieres con símbolos? Si tiene, por ejemplo, el G, ¿eso?
Esas constantes, si tiene G, si tiene, por ejemplo, K, si tiene, por ejemplo, constante Boltzmann, R, ¿no? El pavo ratón. Bueno, podría decirse que sí, ¿ah? Pero el coeficiente de rozamiento, por ejemplo, también tiene un símbolo, ¿no? Entonces, como que no es una regla tan adecuada. Milímetros de mercurio no es una constante. Milímetro de mercurio es una unidad de presión. ¿Ya? Esto es una unidad de presión. Recuerda la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica es 1,013 por 10 a las 5 pascales, o si no, es 760 milímetros de mercurio. El milímetro de mercurio es una unidad de presión, ¿ya? El milímetro de mercurio lo puedes pasar a pascales. Claro, por eso, es una unidad de presión, ¿ya? No puedes pasar a pascales. No, sí se puede pasar a pascales. Claro, claro, claro que se puede. ¿Ya? Entonces ahí haces un factor de conversión. ¿Ya? Así que en temas de constantes físicas no hay nada definido en realidad. Yo creo, ups, perdón, ahí está. Yo creo que deberíamos, la homogeneidad me dice lo siguiente, la ecuación, sea la ecuación, por ejemplo, a más B igual a C menos D. Esa es la ecuación. Y tenemos que es una ecuación, vamos a completarla por acá, dimensionalmente correcta. Dimensionalmente correcta. ¿Ya? Dimensionalmente correcta. ¿Qué significa cuando te dice dimensionalmente correcta? O sea que todas las dimensiones están bien definidas, ¿ya? Entonces, si es una ecuación dimensionalmente correcta, para que podamos sumar, restar o lo que quieras, pregunta, ¿deben tener igual dimensión o deben tener igual unidad? ¿Ustedes qué opinan? Dice, profe, pero cuando es el 0, a ver, espérate, un ratito. Dimensión, ¿no? Unidad es una consecuencia. Acá hablamos de dimensión. A ver, ¿qué me dice? Eh, no puedes pasar a pascales si se pudo. ¿Lo puedes pasar a pascales? Claro que se puede. Profe, pero cuando es 0,082 atmósferas, litros, mol, Kelvin. Ya. A ver, pregunta, chicos. A ver, hablemos de esa constante. La constante universal de los gases ideales, ustedes que lo ven en química, ponen así, ¿sí o no? 0,082, ¿sí o no? Atmósferas, ¿cierto? ¿Por qué más? Lo ponen atmósferas litro por mol Kelvin, ¿sí o no? Atmósferas litro, uy, espérate, atmósferas litro por mol Kelvin. Ya. Esto es equivalente a 8,31 joules por mol Kelvin. Chicas, vas a encontrar equivalencias, pero el hecho de que sean unidades diferentes, al menos esta primera parte, ¿no? La parte del numerador, no significa que tengan dimensiones diferentes. Por el contrario, la dimensión de esta cosa es igual a la dimensión de esto. ¿De acuerdo? Así que no se compliquen con eso solamente son equivalencias, ¿ya? Solamente son equivalencias. Y así puedo encontrar muchas formas, ¿no? Muchas formas. Por ejemplo, ya le habíamos hablado de la presión atmosférica, que es una atmósfera, 1,013 por 10 a las sales, o 760 milímetros de mercurio. ¿Sí o no? Ya, entonces son qué cosa? Equivalencias. Y lo usas de acuerdo a la unidad que necesitas. Pero tienen igual dimensión de todas maneras, ¿no? Igual dimensión. Entonces acá van a tener igual dimensión. La dimensión de A será igual a la dimensión de B, será igual a la dimensión de C y será igual a la dimensión de D. Y listo, señores. Asunto solucionado. Gente, coméntame acá, por favor. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, coméntame. No hay dudas. Todo por tú sabes, ¿no te pasa el título? ¿A eso te refieres? Ciencia. Entonces, todas las dimensiones son iguales. Esa es la naturaleza. ¿Por qué? Porque no puedo sumar, pues, 2 kilogramos de papa con 1 litro de gaseosa. No puedo hacer eso. ¿Sí o no? No puedo sumarlos. Tienen que estar necesariamente en la misma dimensión. Pero si mi gaseosa lo pongo
En una balanza voy a tener el equivalente en kilogramos. Ahí le puedo sumar. Claro, esa es otra cosa. Lo has pasado, has hecho un cambio de unidad o has hecho una conversión, una equivalencia se llama. Eso es muy diferente. Pero tal así como está, kilogramos más litros, no se puede, porque están de dimensiones distintas. Cada vez que veo una ecuación debo pensar en el principio de homogeneidad. No siempre. Si la ecuación ves que tiene una suma, una diferencia, sí, tienes que pensar en el principio de homogeneidad. Si ves una ecuación que te dice h es igual a b, c elevado a la x, y, z, pues no, porque acá no hay ninguna suma, no hay ninguna diferencia. Entonces no viene al caso cambiarlo de esa manera. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es volumen? Entonces, en este lado de la ecuación te va a quedar L cubo entre L cubo. Profe, pero acá es volumen menos volumen, ¿no sería cero? No, no. Acá recuerda, no es una ecuación algebraica, ¿ya? No es una ecuación algebraica, es una ecuación dimensional. ¿Qué significa? Que acá no es como que estuviera restando 2 litros menos 2 litros entre 1 litro, o por ejemplo, o entre 2 litros. No estoy haciendo eso para que diga 0 entre 2, 0. No. Lo que estamos restando son dimensiones. Entonces acá estoy restando una cantidad de volumen menos una cantidad de volumen y el resultado va a seguir siendo volumen. ¿De acuerdo? Entonces L cubo entre L cubo. Y eso obviamente se va. Por lo tanto, ¿cuánto te va a quedar? Te va a quedar 1. Y esto sería la dimensión de A por la dimensión de la presión. Y abajo, la misma historia, mira, la misma historia. B más P. Para que yo pueda sumar, necesariamente tiene que ser la misma dimensión. Entonces, ¿qué pondremos? La dimensión de P. ¿Y ahora qué sucede? Pin, pin, se va. Entonces, ¿cuánto es la dimensión de A? Vale 1. Se acabó. ¿Estamos de acuerdo? La dimensión de A vale 1. Arbolito dicen, sí, me parece que sí. Esa es la respuesta, ¿no? Creo que es la B, dice, a ver, vamos a ver. No, la 1 es avioncito. Si es de tu pregunta, de repente sí. A ver. Y acá 1t a la menos 2, ¿no? Ya está, y ya tienes tu respuesta, ya chicos. Ya tenemos respuesta para toda esta pregunta, ¿no? La clave sale avión. Ahí está, rápido. ¿Ya? Entonces, más que nada es un poquito jugar con la expresión, ¿no? Jugar con la ecuación. Más que nada es eso. ¿Ya? En álgebra tú haces x menos x, 0. Este no es álgebra, pues. Este es dimensión de longitud menos dimensión de longitud. Te va a seguir saliendo dimensión de longitud. Es como si restara 5 metros menos 3 metros. ¿Qué te va a dar? No te va a dar, pues, 2 kilogramos, ¿no? Te tiene que dar en metros también. ¿Ya? Por eso que esto se cumple. Esto no es álgebra, ya les he dicho. No es álgebra, ¿ya? Es física. En física estamos hablando de dimensiones, no de valores, ¿ya? Por eso que acá, si esto es volumen y esto es volumen, profe, estoy restando volúmenes, ¿me va a salir cero? No, nada que ver. Te va a salir volumen acá, ¿ya? Unidades, perdón, dimensiones. ¿Está bien? ¿Está bien, Ruth? ¿Está bien? ¿Se entiende, hija? A ver, vamos con la número 2. Solución a la pregunta 2. A ver, vamos por acá. Sí, dice, ya está chévere, Ruth. Dice, en la industria petrolera se usan bombas varillas que permiten la extracción del petróleo del subsuelo. En ese contexto, la fuerza ejercida está dada por la siguiente ecuación homogénea. Por ejemplo, aquí, B suma, B resta, no. Entonces no vamos a aplicar el principio de homogeneidad, simplemente vamos a hacer una igualdad, donde el K ya te dicen que es una constante adimensional. Entonces, ¿su dimensión cuánto vale? 1. Allá, de frente. Dimensión de fuerza será igual a la dimensión de la densidad por la dimensión del volumen entre la dimensión de la presión. Listo. Dimensión de la fuerza. M, L, T a la menos 2 es igual. Dimensión de densidad. M, L a la menos 3 por dimensión de V, volumen. L a la menos 3, L se va. M se va. De P salió en un 2 por 3. Sería este P va a subir. Este L va para el otro lado. L a la menos 1. Este T a la menos 2 va para el otro lado. T al cuadrado. Así que ya tenemos respuesta, muchachos. La clave es esto. Gente, confirma en el chat. ¿Todo bien? ¿Todo guti? ¿Cuál es? ¿Cuál es esto de acá? Para hallar la dimensión de A.
Mira, rápido, ¿ah? Rápido el asunto, no nos demoremos mucho, rápido. Vamos por acá, ¿ya? Entonces voy a hacer dimensión de F es igual a la dimensión de A por la dimensión de la fuerza de resistencia del aire por la dimensión de T elevado al cubo. No seas malo, pues. Si acá dice fuerza y acá dice fuerza, ¿no es lo mismo? Y está en ambos lados de la ecuación, ¿sí o no? Entonces, ¿qué haces? Ping, pam, se va. Listo, entonces la dimensión de la aceleración, de la, perdón, ¿no? No es aceleración, perdón. La dimensión de la sería t a la menos 3. ¿Por qué? Porque este t que pasaría al otro lado como t a la menos 3. Entonces la dimensión de la es t a la menos 3. Ya tienes una respuesta ahí. Bueno, ahora la de la b, ¿no? El b. ¿Dónde saco o cómo hallo el b? Ahora lo igualas de esta manera, ¿no? Pones dimensión de f y dimensión de todo esto. Mira, para que veas. Entonces sería, espérate, creo que esto podemos ponerlo por acá para no ocupar tanto espacio. Ya está. A ver, vamos. Dimensión de F. Vamos, mira. Dimensión de F es igual a por la dimensión de E a la menos CT. Ahora, acá número. No me va a decir E, ¿no? No, es un número, ¿ya? Y como es un número, entonces, pin se va. Entonces, al toque, la dimensión de B, ¿quién sería? MLT a la menos 2. Profe, tengo dudas. Estoy dudando. ¿Por qué está igualando cada una de las expresiones? Homogeneidad, principio de homogeneidad. Si yo estoy sumando estas dos expresiones para que me salga una tercera, principio necesariamente tiene que tener la misma la misma dimensión, claro. Ya, y lo otro, ¿qué me está faltando? El C, pero mira acá este chiquito, ese chiquitín. Vamos, ¿cuál sería su dimensión? Hijo, el menos uno sigue siendo un número. ¿Cuál es la dimensión de un número? Uno. Ya está, ahí está tu respuesta. Entonces acá sería la dimensión de C, sería t a la menos uno, porque como esto es t, va para el otro lado. Muy bien, entonces la respuesta sale avioncillo. Ya está. Gente, confirmen en el chat. ¿Todo bien? Vamos a Marquí. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Es un exponente. ¿Por qué t a la menos uno? Pasa al otro lado, pues. Este pasa a dividir. Vas a tener dimensión de c por t igual a 1. Hoy, no te pases. Antes, ley de exponentes. T a la menos uno. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Recordad. ¿Cómo supo que lees un número? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo crees que supe que le es un número? El menos de C, también yo le he dicho, el menos no es un número, menos uno no es un número. Si menos uno es una mención, uno pues, ¿sí o no? ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Está bien? Más que claro, dice, ahora sí ya lo entendí. Bacán, bacán. Su risa me da vida. Hay que reír, esa es la actitud, muchachos. Eso no te debe faltar, ¿ah? Actitud, muchachos, ¿ah? Actitud. Todos los días levantarse con ánimo de que es un paso más cerca de ingresar, ¿ya? Es un paso más cerca de convertirte en San Martín. ¿Sí o no? Activa tu GPS, no te encuentro, dice, ¿no? ¿Por qué me apagas el GPS? Ah, mira, y si no te das cuenta que es un ángulo, si no te das cuenta que es un ángulo, es un ángulo, si no te das cuenta que es un ángulo, míralo por acá. ¿Dónde lo tienes? Dentro del coseno, ¿sí o no? ¿Te das cuenta o no? Dentro del coseno. Entonces, si es dentro del coseno, ¿qué cosa es? Un ángulo. Ah, ya, profe, usted dijo, ¿no? La razón es trigonométrica, dimensión, uno. Ah, ya salió, ya. Ahora, vamos a empezar acá, aquí por el A, porque el A no lo conoces, no te han dicho qué cosa es A. Puedes hallarlo, pero no sabes. Entonces, no me voy a ir por ahí. Tampoco conoces el K, entonces me voy por acá, mira. H con todo esto. Debes tener igual dimensión, ¿sí o no? El H con todo eso, ¿no? Entonces, la dimensión de H sería la dimensión de BT por la dimensión de E a la menos MT sobre C, ¿no? Así. Ya, profe, pero también me piden la dimensión de C. Ahora te fijas
te fijas en quién. ¿Quién es ese? Exponente, ¿sí o no? El exponente es menos mt sobre c, pero su dimensión debe ser 1. Entonces, aquí m mayúscula, dimensión de t sobre la dimensión de c debe ser 1. Profe, el signo menos. Hijo, ese es como si fuera menos 1. Y menos 1 su dimensión sigue siendo 1. Estamos en física. Entonces, por lo tanto, la dimensión de c sería mt. Listo. Listo. Y la clave, como te dije, debe ser la A, pero acá debe estar el L. Ya, gente, ¿todo claro? ¿Todo claro? Coméntame. ¿Sí? ¿Qué hice por acá? Profesor, letra menos uno, ¿no hay clave cierto? Sí, dije que había corrección ahí, ¿no? Ya lo corregimos. Guarda y cuidado con la mate. ¿Ya? Y ese es uno de los detalles, ¿no? Yo les recomiendo que también vean eso, ¿ya? Sí, también cuando los vectores van a abordar el método del paralelogramo. Uy, espérame, vamos a ponerlo por acá. Mostrar, calcule la magnitud de la resultante. Esto es 9, va a dar A. Entonces, ¿quién sería X? Sería A menos B. Y así al toque sacas que identificas que es el vector diferencia. ¿Está bien? ¿Ya? No te preocupes, hija, no te preocupes. Estamos acá para aprender acá. Acá nadie te juzga, acá nadie lo va a juzgar, muchachos, ¿ya? Si te equivocas no pasa nada. Lo único, afínate. No. ¿Ya? No en todos los problemas vamos a aplicar este monstruo, ¿ya? Aquí lo que vamos a hacer, pues precisamente, es cambiarlo de una manera fácil. Mira, por ejemplo, si tenemos este vector, ¿ya? Este vector y este otro. Hay casos muy sencillos que nos vamos a topar. Cuando los vectores son de igual valor y forman un ángulo que sea 120 grados, entonces, señores, la resultante tomaría el mismo valor, ¿no? Cuando es 120. Ya, esos son los famosos casos especiales o propiedades particulares. Cuando yo tenga dos vectores que son de igual valor, digamos P y P, ¿no? 60 grados, entonces la resultante, la resultante sería el mismo valor, pero por raíz de 3. Ya está, facilazo, bien conocido, algunos ya conocen estas relaciones. Cuando los dos vectores son de igual de módulo, Q, y formas 90 grados, entonces la resultante tiene el valor de Q raíz de 2. Cuando algunos en forma general que te va a servir para cualquier ángulo, tienes el ángulo teta, entonces la resultante de forma general lo puedes hallar como 2 veces el valor por el coseno del ángulo mitad. ¿De acuerdo? 2 veces el valor por el coseno del ángulo mitad. Ahí está, muy bien. ¿Ya? Una propiedad adicional a todo esto es que es una bisectriz. Una propiedad adicional a todo esto es que es una bisectriz. 60 grados, 30 grados, 30 grados. Así. Y por acá, teta medios. Listo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se comprende hasta aquí? ¿Ya? ¿Sí? Ujú. A ver, sí, el coseno del ángulo mitad, así es. Bueno, esto se puede demostrar, ¿no? Acá, si quieres, puedes aprendértelo de memoria. Los más usados son estos, ¿ya? Pero me refiero, por ejemplo, que te ponga un caso del ángulo de 74, ¿no? Entonces puedes aplicarlo de manera directa si es que sabes la relación. Profe, no sé la relación, pues revisa el boletín del 2021, revísalo.